La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que se encuentran en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y al otro lado de la fibra, hoy también desde la Euskal Encounter, nos acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Has visto? Creo que me voy a quedar a vivir aquí en la Euskal Encounter. Sí, este año no vas a grabar Fórmula Play Sound, pero sí que te va a llevar un par de episodios de tecnología, entrevistas. Efectivamente. Como veréis, no me he quedado semanas y semanas en la Euskal Encounter, sino que bueno, nos ha dado por grabar aquí unas cuantas entrevistas de la tecnología. Exactamente. Eso es. Y hoy lo que nos toca es hablar de organizaciones líquidas, ¿no? De un modelo diferente de hacer las cosas. Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Yo no conocía nada de este tema y oye, pues me ha venido bien como culturilla general, que nunca viene mal. Eso es. Además vamos a volver al mundo de la consultoría, pero desde otra perspectiva, que eso siempre nos mola. Así sí, que... y a meterle un poquito de caña, que ya que estamos... a repartir. En fin. Oye, pues vamos al lío, ¿no? Venga, vamos a ello. En este capítulo conectamos con Madrid para hablar con Jon Castro, Chief Innovation Officer en The Cliff. ¿Qué tal, Jon? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, antes de empezar a descubrir qué es eso de Chief Innovation Officer y todas esas cositas, pues siempre empezamos con una pregunta rompehielo para que te vayas viniendo arriba y cogiéndole el gustillo hasta el micrófono. Así que, venga, Fran, desde la Euskal Encounter, nuestro corresponsal, haz la pregunta. Venga, conectamos con él y Jonathan, o John en este caso. Si te gusta cocinar, ¿cuál es tu plato favorito para hacerlo, ¿no? Digamos. Y si no te gusta cocinar, ¿cuál es el que mejor te comes? Pues comida india. Me gusta mucho cocinarla y comerla. Todo lo que tenga curry. En mi casa uso mucho el wok, que es no sé si sabéis lo que es. Sí. Y es una maravilla y lo uso ya para todo. Es que hago hasta pasta en el wok. O sea, ya soy en plan, lo uso demasiado. Pero el curry. ¿A gas? ¿El wok a gas? ¿O...? No, tengo wok para inducción. El mejor es el de gas, obviamente. Claro. Es como un sacrilegio el wok de gas, pero de momento es lo que tengo. No puedo permitirme cocina de gas de estas guays. No tengo. Hombre, a como está el gas es un lujo. No. Saldría demasiado caro. Además los woks le pueden echar de todo, porque tú te vas a los buffets estos libres y tienen ahí de todo, tú le pones un plato, le pones una salsa y ala, venga. Es una maravilla. No tengo la misma habilidad que los que están en los buffets, pero bueno, me defiendo. Sí, para alimentarlo. Y tienes más pestañas que ellos. Que con esa llama, con el gas, no he visto ninguno con pestañas todavía. Bueno, venga, pues ya que hemos calentado las voces, Fran, vámonos al origen, al final de la historia primero. Exactamente, así que John, ¿a qué se dedica un Chief Innovation Officer en The Cliff? Pues bueno, esto tiene tela, porque normalmente somos una consultora, boutique, pequeñita, y muy especializada en temas de innovación. Mi socio viene de gran consultora, de la parte estratégica. Yo vengo más de la parte he estado más vinculado a startups y a proyectos tecnológicos, sobre todo en temas de data, de Big Data. He estado también en temas de movilidad y anteriormente en videojuegos. Entonces, en The Cliff, nuestro ADN, el ADN de los socios fundadores es la innovación. Además, los dos somos muy frikis. Entonces, para nosotros la innovación es
casi una operación. Digamos que nuestro ADN y nuestro día a día siempre está vinculado a la innovación. Por ejemplo, si entra un nuevo cliente, más allá de tener pues claras las verticales y tener un research de cómo impactar, siempre intentamos ofrecer algo que no vaya a ofrecer el resto. Entonces, el Chief Innovation Officer de The Cliff básicamente lo que hace es estar constantemente cacharreando, que es lo que me gusta, e intentando bajar a tierra cosas que, bueno, pues que suenan en el panorama y que mucha gente vende de una forma un poco oportunista. Pues yo soy muy agnóstico de vender humo y de, aunque tenga una consultora, de vender humo y de vender cosas así muy rimbombantes, y lo que intentamos es cacharrear con nuevas tecnologías y intentarles verle un valor o desecharlas. En la innovación también desechamos cosas. Es como, bueno, vamos a probar esto y si no funciona, esto ya para nosotros no aplica. Y eso es lo que hago en el día a día, más allá de que al ser una empresa pequeña, pues somos hombre orquesta, pero bueno, poco a poco, pues cada vez me puedo dedicar más a ese rol. Qué bien. Está eso genial. Bueno, ya sabemos el final de la historia, pero a nosotros nos gusta siempre empezar por el comienzo. Así que, John, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Pues, pues tendría, yo no sé, 6 años, con una amiga de mi primo que jugábamos al Warcraft, bueno, a los típicos juegos de disquete, estos de boxeo y tal. Pero luego ordenador mío, el primero que tuve era creo que lo compró mi padre, pero no tenía mucho contacto con ordenadores. De hecho, no soy el típico, bueno, que desde pequeño, también es que cuando yo era pequeño, pues tampoco escribiera, o sea, yo tengo 36 años y no era como la gente que hace 10 años eran pequeños, que el ordenador, pues tienes 3 en casa, ¿no? O al menos 2. Pero los primeros contactos así con ordenadores míos, yo era en manazas y mi hermana era yo era el que lo rompía. Joder, han metido un virus, no sé qué, mi hermana lo formateaba, o sea, nadie daba un duro, vamos, nadie iba a pensar que iba a acabar en esto, ¿no? Pero luego a partir de los 15 años ya empecé a coger yo la voz cantante en el tema de tecnología en casa, empecé a cacharrear en la época pues estaba muy de moda todo el tema del emule, del soulseek, de todo el tema peer-to-peer, ¿no? La comunidad de intercambiar cosas, el MSM, bueno, no voy a... Obviamente en España todos sabemos, aunque esto no hay que decirlo, que en aquella época la piratería era de juegos y de todo. Pues al final cacharreabas con todo lo que podías, pero muy, muy rookie. Y de hecho yo empecé estudiando electrónica. Yo no empecé en informática. Empecé estudiando electrónica y además bastante mal estudiante. Y lo que sí era muy friki de videojuegos. De videojuegos era súper friki desde el principio de los tiempos. Y además no friki que no es en plan despectivo, ni mucho menos. Tengo muchísimos amigos que sí lo son. No friki de me disfrazo, voy a Comic Con, tal, sino friki de mecánicas, de como muy de analizar los juegos, hacía como reviews de juegos, que luego pues no las publicaba en ningún sitio, pero era como que me gustaba mucho entender los videojuegos en su esencia, el guión, las mecánicas. Me metía en una esquina, mira, aquí te quedas bloqueado, tal. Como que me gustaba trastearlos mucho, a nivel gráfico, cómo habrán hecho esto, lo otro. Sí. Pero estaba en electrónica. Y oye, ¿cómo fue el cambio, más allá de tenerlo claro, ¿no? Porque aquí, bueno, esto es bastante exótico. Tenemos lo tengo que leer, porque el grado de diseño y desarrollo de videojuegos bueno, entonces de la Universidad Camilo José Cela, algo que entonces era muy nuevo, ¿no? Sí. ¿Cómo decides, cómo sientas además en casa eso de decir, me voy a hacer videojuegos? Sí, fue porque, claro, ahora sí que hay varias carreras y ahora hay los eSports, no sé qué, incluso la gente mayor puede llegar a entender, mis padres, bueno, que ahí hay una industria, por mucho que no la entiendan, pero en aquella época era imposible, o sea, que alguien entendiera esto, ¿no? Y de hecho yo tampoco podía concebir ganarme la vida con esto ni que hubiera una carrera de esto. Y curiosamente, en aquel momento mi cuñado, que ahora no lo es, pero es mi socio y un gran amigo mío,
Santiago, pues entró en mi vida. Él era muy friki también, por eso hemos acabado donde hemos acabado juntos. Y digamos que cada uno despertó de forma recíproca en el otro algo. Él despertó por mí la pasión él era muy fanboy de Apple, de todo. Era como en aquella época el típico gafapasta, publicista, tecnólogo, ¿vale? Que era, bueno, era un apasionado de todo ese mundillo, y yo le metí el veneno del videojuego, y entonces quedábamos los viernes y pues mira este juego no sé qué, y él me enseñaba, pues es que el Mac es la leche porque ahora Steve Jobs no sé qué, tal. Bueno, intercambiábamos nuestras fricadas y al final los dos nos envenenamos el uno al otro, y llegó un día que me dijo, oye, bueno, primero me compré un ordenador, un portátil de Mac, empecé a trastear con Photoshop, con bueno, todas las cosas que iba viendo que él usaba, porque él estaba en agencias de publicidad y tal. Y él empezó a jugar a videojuegos, nos quedamos unas sesiones. Y entonces un día me dice, oye, ¿por qué estás estudiando electrónica? Digo, pues, digo, yo después haré la carrera de ingeniería industrial, estaba también pensando en robótica, me descargaba manuales. En aquella época empezaban a ver los típicos robots que luego tú programabas. Aún no existía el Arduino, pero ya había unos sets, unos robots con servos que podías programar en C++, y estaba haciendo ahí, cacharreando cosas. Y, pero, ¿y por qué no estudias, no sé, algo relacionado con esto? Si es que se te llena vamos, cuando hablas de esto es que estás flipado. Lo otro al final para ti es un trabajo. Y entonces me puse a mirar y, coño, hay una carrera, porque claro, no iba a estudiar un curso privado, que bueno, pues sí, está bien, pero quería estudiar una carrera, ¿no? Y justo vi esta carrera y el salto fue así, fue al conocer a mi cuñado, y efectivamente, lo primero, a mi excuñado, que ahora es mi socio, a Santi, y lo primero que salió es, claro, el decirlo en casa. Y mi madre y mi padre, pues una cara de póker, de decir, ¿y cómo? Pero bueno, al final me apoyaron, porque como yo era tan mal estudiante y vi bastantes problemas en mi juventud y tal, decían, bueno, oye, pues el chaval está motivado con esto y se le ve pues, para adelante. Y la carrera era carísima, pues no sé si costaba 30.000 euros la carrera completa. Estaba totalmente fuera de... Claro, cuando le dije a mi padre, dijo, está muy bien, hijo, pero búscate otra cosa. Y entonces vimos que había una beca para la carrera que te becaban el 75% de la carrera. Era como una especie de concurso, pero claro, se llama Jóvenes Creadores, y yo no tenía ni idea ni de modelar en 3D, ni de Photoshop, ni de Illustrator, ni de nada. Y era un poco pues un concurso de, oye, sí, ilustraciones, modelos 3D tal, y el ganador, había un jurado del sector del videojuego, y el jurado pues decidía y era la única forma en la que yo podía hacer esa carrera. Entonces, creo que esto era el año del Mundial, que ganamos el Mundial. Sí, fue el año del Mundial. Y entonces mi vida pasó desde antes del Mundial. Me puse a hacer un cursillo acelerado de Photoshop, Blender, que era el programa de 3D que usaba, que es un open source buenísimo, pero que en aquella época pues, era bastante jaleo. Y me puse a crear, a intentar hacer algo para presentar. Y mi vida era trabajar 8 horas, porque ya en ese momento estaba en el impasse de entrar ya del grado superior a hacer el acceso para la carrera. Entonces, estaba trabajando 8 horas en un MediaMarkt, en un almacén. Luego llegaba a mi casa, me ponía a trastear todos los tutoriales y cosas que hubiera y a probar cosas, y luego veía los partidos de la selección. Esa era mi vida. Y bueno, y al final, después de dedicar, o sea, absurdo, mi madre dijo, te estás volviendo loco, o sea, no sales de casa, tal. Me puse eso como objetivo. Lo que sí me di cuenta es que yo no podía jugar la baza de ser un artista digital en 6 meses. Había gente ahí que sabía, que venía del sector del videojuego, que venía, como era la primera carrera, era un poco coche escoba de gente que ya se dedicaba a eso, ¿no? Y bueno, voy a hacer la carrera. Entonces, como yo sí tenía una visión muy de guión, como muy... Yo ya me dedicaba, además incluso en el Mediamar, a escribir guiones de juegos o mecánicas. Estaba como diseñando cosas, no sé, me molaba eso. Dije, bueno, pues mi baza es hacer un documento de diseño transversal completo, guión, mecánicas, trasfondo, historia, etcétera, de un videojuego. Y entonces presenté un documento de diseño de 70 páginas ilustrado, o sea, un currazo. Bueno, y entonces la beca al final me la llevé a base casi de cabezonería, porque al final pues era un documento muy,
muy extenso, muy completo, había gente buenísima, pero bueno, pues me llevé el primer puesto y conseguí entrar, ¿no? El problema, uno de los temas es que tenía que mantener un 9,5 de media en toda la carrera, tenía que ir a bolos pues de todo tipo, como el becado y tal, y también el marrón venía a Televisión Española, de hecho hay vídeos por ahí en YouTube contándome fricadas de, la primera carrera de videojuegos, tal. Pero estuvo muy bien, lo único que me pegué una currada en la universidad para mantener la nota media. O sea, vamos, yo esto de la universidad, fiestas, campus, no sé qué, yo eso no sé lo que es. O sea, yo estaba trabajando como un descosido. Y bueno, y además en esa universidad lo bueno es que como era pionera y era privada, pues sí que había bastantes contactos y promotores de la industria, entonces conocía lo que son los que denominaban de forma cariñosa, ¿vale? Los dinosaurios de la época dorada de los videojuegos, de forma cariñosa porque, bueno, fueron los primeros y suena a Pleistoceno, pero es que les debemos todo y además fueron auténticos cracks en el panorama internacional. O sea, Sí, cuando luego se perdió un poco, ¿no? Todo esto, pero... sí, la gente es de Dynamic, de Herbe, Exacto. de Toposoft y todas Exactamente. estas... Pauco Suárez, Víctor Ruiz, Gonzo Suárez, Ujú. bueno, gente que maravilloso. Y de hecho con Víctor Ruiz me mentorizó, estuvimos haciendo proyectos. O sea, fue un lujo. O sea, fue un lujo y hice bastantes contactos y bueno. Y estando allí, el documento de diseño del videojuego, en primero, sin tener aún ni idea de programar videojuegos, porque en primero, pues, las típicas asignaturas, tal, pero no sé por qué éramos tan hechos para adelante y nos juntamos dos o tres, pues lo vamos a empezar a hacer. Y a base de pegarnos, de estar los fines de semana, hackathon constante todos los fines de semana, pero que se quedaban hasta dormir en mi casa. Bueno, al final empezamos a sacar el juego y un juego bastante complejo, con físicas de agua, porque era un juego de piratas, tipo Sid Meier's Pirates, con tema de gestión, tema de física, o sea, bastante complejo, pero bueno, lo empezamos a sacar durante toda la carrera. Y ya en tercero me ficharon en Bitun, que era una empresa de la gente de Cinquia, de los de Pocoyo, Sí. que hacían videojuegos. Y bueno, y ya pues dejé un poco de lado Buccaneers, que era el juego Buccaneers Obsidian, pero me ayudó a aprender. Realmente ese fue el proyecto con el que me pegué de verdad con el código, con todos los problemas que tienen un videojuego, que al final los videojuegos es el proyecto de gestión y técnico. Es como hablar de ópera, para mí, no digo que sea así, pero si en las artes la ópera es como como la conjunción de todo, que dices, vale, tiene guión, tiene teatro, tiene música, tiene canto, tiene... Para mí el videojuego es algo parecido. Sí, tienes backend, tienes frontend, tienes programación, pero es que tienes arte, tienes físicas, tienes inteligencia artificial, control de temas de latencias, de temas te tienes que pegar con el tema de las redes, todo ese tema. O sea, para mí nunca me he enfrentado a un proyecto tan complejo y a la vez tan gratificante como un videojuego, ¿no? Donde a nivel técnico me refiero, es que es una pasada. Sí, totalmente. Además, a la hora de programar, tienes que tener en cuenta el rendimiento como desde el minuto uno, porque tú quieres meter un montón de cosas y las CPU dan Sí, para lo que dan. Necesitas eso, exprimirlo todo, conocer todos los algoritmos. Y bueno, ya si te metes en física, en inteligencia artificial, en técnica de renderizado, y bueno, en la época del 2010 digamos, los motores no son lo que son ahora, ¿no? Y sí. tenías que bajar el nivel un poquito más, ¿no? Y bueno, en fin, al final tocan muchísimas historias y eso compáralo con una aplicación de gestión, ¿no? En la que repites lo Claro, mismo N veces, ¿no? Sí. exactamente. El típico CRUD, la típica tabla, ¿no? De crear, listar, editar, borrar, tal. O sea, que al final por cosas muy locas que hagas, yo a día de hoy, 2022, es que la gestión de un proyecto, o sea, el típico panel, sí, podrás tener tus gráficos, tus no sé qué, tu Big Data, pero al final es que está años luz de lo que se hacía, ¿no? Uh-huh. Y de hecho ahí fue cuando salió Unity, en la primera versión, cuando yo empecé la carrera, y flipaba, porque claro, de OpenGL a Unity, Hombre.
salto increíble y ahí es donde nos metimos a muerte con el Unity. Claro. No era lo que es ahora, Unity, pero... Sí, hombre, claro. Ahora es más un editor enriquecido. Claro. Pero sí, cuando tú lo ves dices, la de horas de trabajo que me voy a ahorrar con esto. Pero ya tenías el conocimiento técnico para conocer las ventajas. Hay mucha gente que a día de hoy pues no ha tocado los internals, ¿no? Las tripas de no ha desarrollado algo desde cero, no ha pensado lo que es un motor de juego, ¿no? De cómo organizar la información para que aquello pueda crecer. En fin, hay muchas cosas que te pierdes. Tú por lo menos esa etapa supongo que la habrás vivido. Sí. Y tal. Oye, bueno, y eso de estar en Bitum mientras estás terminando, ¿cómo lo llevaste? Pues igual, como siempre, pues desde que entré en todo esto, pues sin parar ni un minuto, porque pues estaba 6 horas por la mañana en Bitum, luego me cambié al turno de tarde a la carrera y luego tenía que seguir manteniendo el 9,5. Entonces, exámenes, trabajos, propuesta para matrícula, otro trabajo, no sé qué. Ahora vete al IFEMA, que es la feria de, no sé, de la educación, y tienes que estar allí pringado 3 días en el stand y no sé, porque claro, yo estaba metido hasta adentro, ¿no? En todo. Claro. Y fue bastante duro, la verdad, pero muy bien, muy bien. Sí, y por medio otra Eurocopa, en fin. Sí, es verdad, fue la Eurocopa, pero esa creo que ni la seguí muy poco. Creo que la empecé a ver a partir de la semifinal, en plan, el típico que llega al final cuando ya, Sí. ya no tiene mérito ni animar, en plan, claro, ahora todo el mundo cree, ¿sabes? En la Pero, pero sí, sí. Bien. Y en Bitun, la verdad, el tema de los proyectos, ahí sí que me di cuenta que porque ahora me pasa en consultoría, ¿no? El famoso MVP, ¿no? Y la lucha de, oye, ¿qué metemos, qué no metemos? Que si te sales de consultoría, o sea, está la lucha del out of scope, ¿no? ¿Qué quiere el cliente hacer? ¿Qué le puedes hacer? Pero aunque si tú tuvieras barra libre para hacer un proyecto, aún así el MVP en los videojuegos suele irse de madre, porque todo el mundo opina, todo el mundo es muy jugón y, podemos meter esto, lo otro, tal. Y como no haya un productor que sepa meter bien la tijera, es un desastre. Y de hecho, soy de primera persona y de compañeros, casi todas las empresas de videojuegos acaban petando por este problema los proyectos, ¿no? Porque todo el mundo opina, todo el mundo es súper entusiasta y hacer un MVP de un videojuego hay que mantener la cabeza fría en un entorno donde es muy difícil. Y es complicado, tiene sus riesgos. Sí, en nuestro podcast hermano, en RAN, para quien no lo conozca, un podcast especializado en el desarrollo de videojuegos, donde entrevistamos a gente de la industria. Yo creo que eso ha sido casi la conclusión de los últimos tiempos, ¿no? Cuando se habla de los crunches y toda esta gente quemada de la industria del videojuego que echa 70, 80 horas semanales para cerrar un proyecto mal planificado por parte de otro, ¿no? Y eso es la producción, al final la gestión de los proyectos hay que ser serio para no acabar quemando a los recursos, ¿no? Y poniendo cierto orden y priorizando. En fin, entonces, oye, llegas al 2014, terminas la carrera, ¿no? ¿Y continúas con los videojuegos? Pues, de hecho, justo el año que estaba terminando la carrera, estaba en Bitum y la verdad no sé cómo es ahora. Bueno, sí lo sé porque tengo algunos compañeros, pero no voy a opinar porque no estoy en primera persona ahí. Pero en aquel momento era bastante precario comparado con otras salidas que ya empezaba a ver en la industria tecnológica, ¿no? Entonces, pese a que mi vocación eran los videojuegos, pues veía que era un camino bastante complejo y bastante delicado y en ese momento me hicieron una muy buena oferta. De hecho, el profesor de inteligencia artificial de la carrera, Fausto, me presentó a José Luis Flores, que es una persona, seguramente bastante gente lo conozca, fue pionero en inteligencia artificial en una consultora de Big Data en España que se llama Neometrics, que luego la vendieron a Accenture y tal. Sí. Y bueno, me hicieron una entrevista, ellos estaban planteando a futuro hacer un proyecto vinculado de cierta forma a nuevas formas de interacción, videojuegos, no videojuegos, pero era un proceso productivo muy innovador que requería de pantallas táctiles, de ciertas cosas y dijeron, bueno, pues igual un experto en videojuegos o una persona que domine este tipo de
de tecnologías nos puede encajar. Entonces me lo presentaron y justo antes de terminar la carrera, un mes o dos antes, salté a la startup tecnológica, fuera del mundo videojuego, y Dive, bueno, en ese momento se llamaba TouchBee, pero luego lo cambiaron a Dive. Era una empresa muy innovadora, que por eso me metí ahí, porque tampoco me iba a meter en una empresa, aunque suene feo, un poco despectivo, pero que para mí podría ser casposo en ese momento, ¿no? Ponerme a hacer webs o no sé qué, teniendo el videojuego. Entonces me metí ahí porque vi que realmente era cutting edge en ese momento, innovación pura y dura, y dije, bueno, pues creo que por esto sí saltaría, ¿no? Siempre con la idea de volver, pero luego nunca volví. Entonces me hicieron una entrevista, me acuerdo, en el Starbucks de Orense, iban aquí trajeados, pues claro, estamos hablando de altísimos ejecutivos. Creo que en ese momento, o en aquella época, el último puesto que había tenido José Luis era el responsable mundial de Big Data de Accenture. O sea, estamos hablando de... Y bueno, y yo iba aquí con mis vaqueros rotos, salía de la oficina de tal, y me quedé un poco, claro, pero yo saqué mi tablet, les enseñé, pues mira, esto es mi Buccaneers of Cimmeria, no sé qué, les pegué una chapa y vieron el entusiasmo que tenía y dijeron, no, este chaval es un chaval, pero para adentro. Y bueno, me empecé allí. Y Dive al final, ¿por qué era innovador? Pues porque dentro del mundo este del Big Data y la inteligencia artificial, lo que querían era aplicarlo al mundo del consumo y de la publicidad contextualizada al milímetro, ¿no? Entonces, el objetivo del proyecto era coger cualquier pieza audiovisual, empezando por las películas, era la prioridad, y por medio de algoritmos y de visión artificial y de algoritmos de clasificación, etcétera, conseguir generar una capa de metadatos muy enriquecida en el timeline de la película. Aquí entra este actor, lleva esta ropa, están en una playa, mirarlos el guión y decir, y además están discutiendo. Es una situación en la que en el karma que tiene el usuario en este momento, la persona que está viendo la película, el espectador, pues no es el mejor para ofrecerle no sé qué producto o tal. Es decir, era una capa contextual súper enriquecida que no existía hasta ese momento, y el proceso de producción de eso, imaginaros. Lo llamaba José Luis, que era un poco que tenía la idea en la cabeza de todo esto, que era el CEO de la empresa, era Centauro, ¿no? Era mitad hombre, mitad máquina. Por un lado está el cutting edge de la inteligencia artificial hasta el estado del arte que se podía llegar, pero obviamente para llegar a esa capacidad necesitabas una supervisión y una validación humana. Entonces empezábamos con un Centauro y según fuera avanzando la capacidad de proceso, el estado del arte, pues el Centauro cada vez seguiría siendo más caballo, más máquina, más potencia y menos cerebro o menos humano, ¿no? Esa era un poco la estrategia. Entonces ahí entraba yo pues en todo lo que eran las herramientas de interfaz, procesos de producción que eran súper visuales, pues porque había que manejar imágenes, había que seleccionar pues de las formas más rápidas posibles con multitouching, temas también de speak to text, o sea, había como distintas formas de interactuar en el proceso bastante innovadoras. Y ahí estuve mis años, estuve ahí 3 años dándolo todo. Qué guay. Ese fue el salto. Entonces ya aquí te pones eso, desarrollando producto, ¿no? Porque al final todo eso va para un servicio, pero sí que alineado por un producto o por un conjunto de productos tecnológicos especializados, ¿no? Muy tecnológicos, ¿no? Y bueno, después ahí vemos que te echaste más de 3 años, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál fue la evolución a medida que tú y que aprendiste ahí también? Sí, y aquí hubo un año que cambió mi vida radicalmente, y no a nivel laboral, sino a todos los niveles, porque estando allí yo lo primero que aprendí es a gestionar mi estrés. Yo, pues, en toda esta vorágine desde que empecé la carrera, pues con la beca, el 9,5, el no sé qué, me había entrado en una dinámica de nunca decir que no a nada, intentar ir a todo, aunque eso me costara la salud. Y hasta el momento no me había costado la salud, porque era una persona joven y bueno, pues por suerte, hasta el momento no me había petado por ningún lado. Y estando en Dive, que además entré en un puesto que tenía responsabilidad de equipos, siendo muy joven,
rodeado de gente mucho mayor que yo, más experimentada que yo. Siempre estaba en una situación que igual estaba llegando demasiado pronto y donde yo me exigía demasiado y el entorno me exigía mucho. Entonces, hubo un día que me dio un fallo multiorgánico por estrés. Ese fue el diagnóstico, estando en dive. Un día peté, pero petar me refiero a que el viernes me fui con fiebre a mi casa y el martes estaba en urgencias del Gregorio Marañón esperando un trasplante de hígado. Joder. Porque me dio bueno, no voy a entrar en tecnicismos, pero fue una respuesta autoinmune del cuerpo, yo tenía muy bajas las defensas, me empezó el hígado se duplicó el tamaño del hígado, la vena porta se me bloqueó, entonces se me empezó a contaminar la sangre. Bueno, un desastre, me falló el riñón, ya ahí empezó a caer todo. Estuve 30 días en la UCI, 3 meses de baja, a puntísimo de morir, a puntísimo. Vino la familia a verme al hospital a despedirse de mí, incluso estuve inconsciente varios días. Y bueno, y cuando salí de aquello, volví a la empresa se comportó conmigo de una forma, vamos, nunca podré terminar de agradecérselo a todos ellos, compañeros y dueños y directivos de la empresa. Y bueno, cuando volví, pues claro, me cambió el chip. De hecho, estuve yendo al psicólogo, me metí en un psicólogo para temas de gestión de estrés, para temas, bueno, porque no podía jugar ya con esto, ¿no? No supe gestionar bien eso y entonces mi primer aprendizaje, más allá de todo lo técnico y de pasar a producto, porque primero empecé en tecnología y luego en la propia empresa acabé derivando a Technical Product Owner, a un rol más de producto pero vinculado a tecnología, pero mi gran aprendizaje de vida fue este y a partir de ahí intentar entender qué me pasaba, escuchar a mi cuerpo, intentar gestionar mejor el equilibrio entre la vida privada y mis ansias de aprender cosas y la vida profesional. Y bueno, y ahí digamos que se me activó un poco el chip y empecé a ser más productivo, eso es verdad, pero de otra forma, ¿no? Y más, ya no tanto por fuerza bruta. La mala suerte que tuve, pues que al año de esto me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, que es un cáncer. Sí. Además, en este caso, un estadio no muy alto, por suerte, porque ya lo tuve con 15 años, era la segunda vez. Entonces estaba en revisiones. Y bueno, pues de nuevo, otra vez, no dejé de trabajar, estuve trabajando durante todo el linfoma, con mascarilla, bueno, aislado, etcétera. Pero digamos que de alguna forma, aunque yo estaba a gusto allí, se me removió un poco todo y decidí cambiar de aires. Cuando resolví todo esto, estuve allí un tiempo más y dije, tengo que cambiar de aires, tengo que probar nuevas cosas y bueno, todo esto me removió bastante, ¿no? Entonces ahí salté a una empresa que se llama Ocelot, que es de Big Data puro y duro. En este caso, no tanto un producto como el otro, que era más efecto wow, ¿no? Vinculado a la industria del cine, sino que esto era más tecnologías financieras, Era un producto de Big Data puro y duro para bancas, seguros, etcétera, que ahora hay muchísimas empresas así, una fintech. En ese momento había, pero no tantas, sobre todo no con el enfoque que querían darle, que era real data, real time, es decir, datos declarativos en real time, datos inferidos. Bueno, era un proyecto también muy innovador, pero ya casi no había front, por hablar en términos, era ya backend, Sí, algoritmia, data. que ahí ya el dato ya te venía, ya tenías el dato, ¿no? En el otro te lo primero tenías que generarlo, ¿no? De las fuentes. Exactamente, aquí era más ingesta y inferencia, bueno, había todo tipo de capas, ¿no? Y bueno, ahí entré ya como product owner. En toda esta vorágine de salud, de todo esto pues ahí cambié un poco el chip y sí que estaba más vinculado a producto y a cómo impactar con la tecnología y a ser más pragmático con la tecnología. Y al final acabé terminando como, vale, me gusta más el punto ese de diseñar teniendo en cuenta la tecnología. No diseñar desde el punto de vista ejecutivo o de comercial, sino estar en producto, pero desde el bar. Me parecía un rol bastante interesante. Entonces, allí ya era el product owner. Ahí conocí a José Manuel González Granizo, que también fue socio en The Cliff, hasta que tuvo que salir por temas
vitales suyos, pero que seguimos siendo amigos y nos tenemos muchísimo cariño y admiración. Y José Manuel, bueno, Manu, era un friki de temas de metodología, Agile, Scrum, etc. Yo en Dive, en la última etapa, intentamos meter Agile y todo esto, y era como el típico que se pegaba en la empresa con todo el mundo para que viniera una empresa a implementar. El típico el típico sponsor de las metodologías, ¿no? Sí, En sí. la empresa. Y me pegaba de leches con todo el mundo y tal. En Ocelot ya era una empresa que optaban y en su ADN estaba todo esto. Entonces, uno de los motivos por los que me fui fue por poner en práctica todo aquello en un entorno que todo el mundo lo creyera en ese momento. Y bueno, pues ahí fue como el segundo flechazo profesional, igual que tuve con Santi, fue con Manu, y ahí nos intercambiamos otra vez todo tipo de cosas y a nivel de metodologías, etcétera. Y en ese momento estábamos en un punto en el que había muchos problemas para conseguir recursos IT, ¿no? Para conseguir personas, Sí. equipo en IT. Pero es cuando ya empezó el punto en el que estamos ahora, que es peor aún, pero ahí era cuando ya era absurdo, ya empezaba a ser absurdo. Y nosotros teníamos como objetivo pues, montar equipo con el CTO, era inalcanzable. Entonces empezamos a juguetear con los modelos líquidos de contratación, crowd operations, para, por ejemplo, operaciones que se podían hacer de forma masiva, manual, pues contratábamos pequeños equipos que hacían operaciones repetitivas, también teníamos capas de programadores, de tal. Empezamos a trastear con todo eso que en ese momento ahora es como muy normal, pero en ese momento tú le decías a un CTO de una empresa, oye, contrata un freelance para que... Y de, ¿cómo? Casi te apuñalaban ahí, ¿sabes? Porque, claro, ¿quién se va a meter en mi código y no sé qué, y mi cloud, y mis permisos, y mis rollos y tal? Pero empezamos y el CTO de esta empresa, Raúl Galán, que venía de Paradigma, y un tío bastante un crack, pues sí que compraba todo esto, y entonces se dio una situación en la que pudimos empezar a trastear con estas cosas. Uh-huh. Y ahí fue cuando nació el siguiente proyecto, que no sé si sabéis cuál es, porque, el tema de Gleam. Creo que os he comentado algo. No, la verdad que no sé si... y si nos lo ha comentado, los oyentes no lo saben. Vale. Pues ahí lo que hicimos fue empezar a diseñar con toda la humildad. Obviamente no vamos a diseñar una metodología nueva existiendo las que ya existen, y no era la intención, pero sí coger todo lo que estaba funcionando de Agile, etcétera. Al final las metodologías, lo que aprendes cuando ya las manejas es que para lo que van es para implementar un mindset, ¿no? Y que luego ya no hay que seguirlas al pie de la letra. El manual al final lo miras con mucho cariño, pero tú ya lo dejas en la estantería y ya el mindset te ayuda a evolucionar. El propio Agile te dice, ¿no? Perdón, Scrum en este caso te dice, primero aplica Scrum y una vez lo manejes, entonces modifícalo. Y eso es un poco lo que intentamos hacer, vale, vamos a intentar iterar esto integrando todo el tema de descentralización de equipos, remote work, organizaciones líquidas, porque el ir a una organización líquida, es decir, a contratar a perfiles que no son de la organización, pues te lleva directamente a trabajo remoto y a descentralización. Algo que ahora con el COVID pues suena una tontería, pero que en ese momento no lo era. Sí. Y entonces Agile no está preparado para eso. De hecho, Scrum habla de juntarse en una sala, de personas, al final son equipos de alto rendimiento con un scope a medio plazo. Y claro, una organización líquida muchas veces estás pensando en el short term. El equipo entra, sale, entra, sale. Entonces intentamos adaptar eso y salió Gleam, que era como coger lo mejor de los dos mundos y crear una metodología que no está publicada, es decir, es interna y tampoco creo que aportara, o sea, es algo como muy ad hoc para nuestro modelo de trabajo, pero le pusimos ese nombre y lo empezamos a aplicar. ¿Qué pasa? Que en Ocelot llegó un momento que, pues claro, no encajaba las ideas que teníamos, igual eran demasiado locas, estábamos intentando probar cosas, no era nuestra empresa y tampoco podíamos
ponernos a trastear cosas ya tan locas con la empresa de otro. Entonces salí, en este caso yo primero, y luego Manu de Ocelot, y montamos The Clip. Que ese es Bueno, perdón. ¿Vale? No, primero salimos como freelance y luego ya montamos The Clip. Porque, claro, lo que yo quería era probar estar en todos los lados de la ecuación. Entonces, en Ocelot yo estaba en la rueda del hámster de la consultora, que si el variable, que si no sé qué, burbuja de salarios directivos tecnológicos de la leche, y entonces pues te compras el coche caro, te metes en la hipoteca de no sé qué, lo que llamamos la rueda del hámster, de la zanahoria, ¿no? Y al final, con todo lo que me había pasado anteriormente, el fallo multiorgánico, el tema del Hodgkin y tal, y al final hubo un momento en Ocelot que me agobié y dije, estoy atado realmente, o sea, ahora mismo tengo un nivel de vida que tengo un estrés y una ansiedad por no ingresar mucho dinero mensualmente, porque me he metido en muchos gastos, ¿no? Y en un nivel de vida muy alto, a ver, tampoco para mí, ¿vale? En ese momento, y un nivel de vida alto para la norma general. Entonces decidí salir y cortar con eso de una forma radical. Puse mi piso en alquiler, vendí el carraco que tenía, que no vale para nada. Al final ahora lo pienso y digo, vaya gasto más tonto, pero lo puse a la venta y me fui a vivir con mi padre. Le dije, papá, ¿me acoges un tiempo que voy a volver a ser emprendedor? Bueno, sí, buscan ese emprendedor, pero realmente no estaba en esas, ¿no? Pero que tengo que bajar un poco las revoluciones y meterme en un proyecto un poco más complicado. Y aposté a muerte, o sea, me salí de todo, me salí de 80.000 gastos superfluos que tenía y tal, y me hice nómada digital, freelance técnico, y me fui a la India, Tailandia, Marruecos, estuve por ahí no sé cuántos meses trabajando de forma remota, aplicando Gleam, tenía un equipo líquido, o sea, yo era una persona, un autónomo, pero tenía un equipo de 20 personas que gestionaba con Gleam, entonces éramos como una mini consultora, un ejército de uno, porque al final te contrataban a una persona, pero les hacías una aplicación entera de llave en mano, y todo eso pues trabajando desde cualquier lado del mundo y tal, y la verdad que fue una época maravillosa. Hasta que vino el COVID, que en ese momento me pilló en Orense, que me vine al norte de España un poco a volver a las raíces y a estar tranquilo. Y tenía planificado ya irme a Sudamérica, que había cogido solo billete de ida, pues Perú, bueno, toda Sudamérica, y justo vino el COVID y dije, bueno, ya es el momento de cortar el rollo este de nómada digital, que está muy bien, pero hay que ponerse serios. Bien. Y entonces, bueno, ya dentro de un rato entraremos en detalle de qué es lo que significa todo esto de organización líquida y demás, ¿no? Pero bueno, ya has estado en los dos lados de la rueda, como tú dices, ¿no? Bueno, dentro y fuera. Sí. Y ahí en plena pandemia, cambiar es complicado, ¿no? Es decir, ¿por qué decides cambiar? Porque se pierden clientes y desaparece el negocio y tienes que reinventarte, o porque quieres volver a casa, digamos. ¿Dónde pasaste la pandemia? Sobre todo el encierro que hubo aquí en España, ¿no? Sí, me pilló en Orense, que aunque estaba en España, estaba allí, pues digamos que igual que había ido a la India, llegó un momento que dije, quiero experimentar vivir en el norte de España, mi padre además es de Galicia, y quiero pues gastronomía, tranquilidad, naturaleza, y me pilló allí como me podía haber pillado en Marruecos, también estuve bastante tiempo. Y bueno, pues fue un poco eso, volver a casa, decir, tengo que estar cerca de la familia, entonces me pilló en Orense y el primer encierro lo pasé en Orense, pero en el momento que abrieron aquel verano, me hice mi test y mis historias, me vine a mi PCR, creo, en aquel momento era PCR lo que había, y me vine a Madrid. Y la casa dejó de estar alquilada porque la persona que estaba aquí pues era de fuera y se volvió también, entonces dije, es el momento perfecto de, en vez de dar la chapa a mi padre otra vez, al pobre hombre, me voy a volver a mi casa. Y ya el resto de la pandemia la pasé aquí en Madrid, en mi casa, cerca de la familia. Y el cambio a nivel empresa,
o sea, pasé de nómada, no tanto una cosa es, ¿no? A nivel vital, de dónde estoy, tal, pero a nivel empresa también pasé de freelance a ya empresa en el momento que, porque toda esta fase de, aunque yo estaba por ahí y tal, no estaba solo, o sea, estaba con Manu Sí. y estábamos probando el modelo, él seguía en su startup en Ecocar, que es una startup de movilidad. Eh, bueno, pero trabajábamos juntos en esto y, oye, pues me ha pasado esto, tal, y íbamos ajustando el modelo, buscando gente, haciendo equipo y tal, y haciendo proyectos. Y en esas llegó un momento que fue como, oye, hay que dar el salto. Además, yo estuve, en esa época, yo estaba de asesor en Google Campus, en Google for Startups, para Ecocar y para otras empresas. Entonces, de vez en cuando también venía a Madrid y me pasaba 3 semanas en Google Campus, que es un sitio maravilloso además. Sí. Y conocí a gente muy guay, sobre todo en el gimnasio, que cuando la gente bajaba al gimnasio, ¿tú quién eres? Pues soy el CEO de no sé qué startup y tal. Ponías ahí a hablar. Y la verdad que muy bien. Y luego, pues de ahí dijimos, hay que saltar ya a montar una consulta. O sea, ya sabemos que esto funciona, lo hemos probado y funciona. Hemos facturado unos cuantos proyectos, la gente está contenta. Sabemos cómo hacer engagement con ciertos perfiles freelance que luego quieren seguir trabajando con nosotros, porque hay toda una... desarrollamos toda una ciencia, bueno, una ciencia, no, un proceso pues para que a la gente le podrá sonar raro, en plan, engagement con freelancers. Pues sí, o sea, retener un freelance de cierta forma que tengan interés en que tú seas su primera opción. O sea, desarrollamos una serie de conceptos que a base de aprenderlos, bueno, dijimos es el momento y montamos The Cliff, que es esta consultora. Al principio se llamaba Glim y luego ya hicimos el proceso de branding, finalmente The Cliff. Y eso ya era una consultora. Esto fue en el año 2019, o sea, fue antes de la pandemia, es verdad, pero al principio era, o sea, seguía siendo Glim, como te he dicho. The Cliff en sí fue ya a finales de 2020, o a mediados de 2020 más o menos, no recuerdo bien. Ahí es donde nace ya The Cliff como marca y como, aunque estábamos ya operando como tal, pero Sí. como empresa. Claro, pasa del One Man Band, ¿no? De la banda de uno solo. Eso es. Ya a la banda de tres, ¿no? Porque fuisteis tres los que fundasteis al final de Cliff o dos. No, éramos dos. Vale. En todo esto que os he contado, yo a Santi le perdí la vista después de aquella vorágine y de la carrera y tal. En mitad de la carrera dejó de ser mi cuñado y digamos que tenía muy buen rollo con mi hermana, él, o sea, no pasó nada grave, pero claro, se perdía un poco. Y en la vorágine de trabajo él estaba en agencias de primer nivel, o sea, él estaba también a lo loco en empresas y creció muchísimo. Y entonces, pues seguíamos siendo amigos, pero no terminábamos de estar tanto juntos, ¿no? Y aquí fue donde él volvió a entrar a la ecuación, porque yo en 2020 un día hablé con él, ¿qué tal? No sé qué, le conté el rollo y él estaba en ese momento en Accenture Interactive, la agencia de Accenture. Y además estaba en un puesto bastante alto y había estado en otras empresas, había tocado lo más alto de las agencias creativas. De hecho, ganó un León de Cannes, que es como el Oscar de las agencias creativas. O sea, estaba a tope. Pero claro, estaba en Accenture. Entonces estaba en una empresa que a nivel de proceso, o sea, era justo lo contrario al modelo Glim y modelo de Clip. Era una consultora, pero la anticonsultora en todos estos aspectos. Entonces, cuando le conté todo esto, él me decía, ¿qué me estás riendo? O sea, te estás tirando, ¿qué me estás contando? Y le interesó, le picó el gusanillo y ya quedé con él y le volví a envenenar una vez más. Esta vez le envenené yo directamente. Y entonces dijo, tío, esto es la de leche, tal, pero yo tengo este proyecto, estoy en Accenture, tal. Entonces, bueno, mantuvimos el contacto y él estaba como con un ojo ahí de, este proyecto, tal. Y al final saltó a The Cliff hace muy poco, hace un año. Saltó y ahora luego Manu salió, entonces ahora somos dos porque Manu tuvo una serie de historias y también un poco un proceso vital parecido al que me pasó a mí. Y entonces, pues bueno, tenía que poner foco en su otro proyecto y salió
de hecho, hace poco estuvimos con él tomando, o sea, que, vamos, tenemos un rollazo increíble, pero no podía estar. Entonces ahora somos 2 socios, pero bueno, la empresa ha crecido muchísimo. De hecho, desde el 2000 hemos mantenido siempre este modelo de anillos de organización líquida. Hay un core que es personas que están vinculadas al proyecto de forma a largo plazo. Luego hay un anillo de personas clave y luego está el anillo de colaboradores certificados, que serían como estos freelance que están muy a gusto con nosotros y que hay match y nosotros con ellos y que están como una comunidad de desarrolladores de The Cliff, donde les vamos dando proyectos, montamos eventos, y luego ya tienes el universo freelance, que son 100 y pico millones de perfiles IT en todo el mundo, donde tenemos tecnología pues para ir capturando gente que podría interesarnos, con crawling y con Big Data, y de ahí ya vamos intentando, en este modelo de anillos, vamos promocionando gente a los anillos internos y la empresa va creciendo de forma orgánica a través de este modelo. Todo el mundo entra desde la capa líquida y se va acercando al core si ellos quieren y nosotros también, hasta que ya entran al core. Entonces, empecé yo, luego entró Santi. En 2020 era yo con 30 empleados líquidos en el anillo cercano. Luego había gente que colaboraba esporádicamente. En el 2021, 40 empleados líquidos. El core ya éramos 5 y entró Santi de forma oficial. Y en este 2022, pues ya somos 4 personas en el core en nómina, más unas 10 personas en el círculo core, y ahora mismo somos 50 y pico, en el anillo de empleados líquidos somos 50 y pico. Es decir, la empresa va creciendo de forma orgánica y sin hacer disparates de, venga, vamos a contratar 800 personas porque tenemos 14 millones de inversión, de no sé qué. O sea, todo el tema este especulativo, rondas y tal, nosotros nos gusta ir, esto para nosotros es un proyecto de vida, no es una especulación para venderla. Entonces vamos despacito, pero con buena letra, para arriba, y ojalá siga siendo así. Bien, oye, y esto supongo que la didáctica es compleja, ¿no? Porque, claro, en el mundo de la consultoría, la palabra cárnica, pues es lo primero que sale a la palestra, ¿no? Y bueno, el body shopping, ¿no? Todo esto de revender horas de trabajo a terceros, ¿no? De todas esas prácticas que siempre se han asociado tradicionalmente al mundo de la consultoría, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque al final tú dices, no, le estoy haciendo un contrato a un autónomo y me estoy quitando de problemas de despido, ¿no? Pero aquí, digamos que para que digamos que esos trabajadores se consideren trabajadores líquidos, tiene que haber una conciencia por la otra parte, un mindset diferente, ¿no? No es... Exactamente. Digamos, y también le dais libertad a esa gente que está trabajando para vosotros a trabajar en otros proyectos. Sí, o sea, justo este es el punto que más complejo es y toca muchísimas patas. De hecho, nosotros partimos, cuando empezó todo esto, había como 3 insights que eran demoledores, que era que había 500.000 de vacantes IT que siguen estando en Europa sin cubrir y no había expectativas de cubrirlas. Esto sigue siendo así, por eso hay perfiles de frontend, programadores de frontend que cobraban 35.000 euros hace 4 años y ahora están pidiendo 50.000. Yo me alegro muchísimo porque al final la oferta y la demanda es como es y todos jugamos a ella y lo pagamos encantados porque es lo que hay y luego eso se repercute y cada uno pues tiene que pagar lo que tiene y ya está. Pero eso parte de que hay una burbuja, hay una demanda absurda de personas que no se cubre, ¿no? Esa es el primer insight, el 500.000 de vacantes IT. Por otro lado, la vida media de las empresas, cogiendo como de las empresas tecnológicas grandes, cogiendo la lista Forbes, bajó de los 67 años a los 15 años. Y luego, por otro lado, la vida media de un skill de IT, es decir, yo sé ser programador de Java, por ejemplo, ha bajado a una media de 3 años. Obviamente Java no es el caso, porque Java es como omnipresente, o JavaScript también, pero hay muchas empresas, muchos frameworks, Vue, React,
Angular, no sé qué, tal. O sea, es como, o por ejemplo, te vas al tema de UX y Figma, por ejemplo, es un software que, pese a que todo el mundo, es lo mismo que Zeppelin, no, tiene sus cosas, tiene su... O sea, que al final van saliendo, ¿no? Y cada año hay el Sketch, el Zeppelin, el Figma, el no sé qué, el InVision, el tal. Y así pasa con todo. Entonces, en esos tres datos es los que nos llevó a pensar, o sea, cuando nosotros decidimos contratar perfiles freelance, no es en plan, me ahorro el despido, sino que es en plan, ¿realmente tiene sentido retener talento, ¿vale? Porque al final recordemos que las consultoras retienen talento. ¿Por qué? Porque a nivel aspiracional conozco poca gente, el dato lo dice, no es que yo conozca, hay una alta rotación en las consultoras de perfiles brutal, porque tampoco es que sea el sitio perfecto. Y bueno, pues la gente se mueve por dinero o de repente salta a las startups y luego, es que tengo un hijo, no me puedo arriesgar, me vuelvo a la consultora. Así, ¿no? Lo habréis visto 1000 veces. Entonces, tampoco estás reteniendo talento en muchos casos y además un talento que además cada vez tiene que ser más libre, renovarse. Renovarse me refiero no a las personas de tiro una y cojo otra, sino la persona tiene que renovarse, tiene que fluir y las consultoras son como muy rígidas y no, pues tú eres programador tal, tú eres no sé qué, mucha burocracia, mucho... Entonces era como que decíamos, pues una consultora del siglo XX, o sea, del año 2022, tiene que ser al revés en nuestro punto de vista, no digo que sea así, pero nuestro enfoque en lo que creemos es que debía ser totalmente disruptivo en el tema personas. Y luego, por otro lado, nos dimos cuenta, y aquí yo me di cuenta también cuando cuando estuve de nómada digital y me doy cuenta cada día, porque cada día trato con gente que tiene un ADN que sin desprestigiar, y de hecho mucha gente que está ahora mismo en consultoras han sido emprendedores o han sido freelance y cada vez más, pero es verdad que cuando estás con el sombrero de yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo vendo, yo argumento el trabajo que hago para que el proveedor me pague, porque al final un freelance, yo solo digo, recordemos que te tienes que pegar para hacer el presupuesto, que entiendan el presupuesto y, que esto vale no sé cuánto, pero ¿y cómo cobra no sé cuánto la hora? Pero, o sea, hay todo tipo de pelajes, ¿no? De personas que tienes que explicarles, que venderles, que argumentarles, que luego te pagan, no te pagan, la factura, el no sé qué, el impuesto, el tal. Entonces, es un ADN que no digo que sea ADN porque es ponerse ese sombrero, hay gente que luego rota y va a otra cosa, pero es gente que mola para nosotros. Para The Clip es como decir, joder, esta gente se come el marrón, responden y si están en el mercado y consiguen esto es porque son algo más que una persona que va a recibir órdenes en un equipo de programación o que está acomodado en no sé qué. Tienen un ADN que nos gusta, que por defecto ya al estar en ese entorno dice mucho de si realmente se llevan un tiempo en ese entorno y están consiguiendo resultados. Entonces, para nosotros, este tipo de personas que están en el mercado freelance, desde nuestro punto de vista, y sin desprestigiar al resto de personas, obviamente, pero sí que era una apuesta de decir, para esta gente son superhombres y supermujeres dentro del rol, ¿no? Entonces, y lo corroboro cada día, o sea, hay gente súper resolutiva y creativa a la hora de buscar soluciones, y luego, sin embargo, hablo con clientes o veo gente que yo también he estado en esa situación, o sea, no es un tema de que tú seas así, que al final pues estás un proyecto a largo plazo o te acomodas o tal, o no te dejan reciclarte, porque a veces no es un problema tuyo, o no invierten en que te recicles y lo tienes que hacer el fin de semana y sinceramente no te apetece porque igual tienes hijos o X, ¿no? Entonces, por un lado, creemos que dentro de este entorno hay gente que no queremos perdernos. Por otro lado, no creemos en un modelo en el que una consultora tenga que retener talento y además creemos en la libertad. De la gente que es muy buena va a poder decidir si trabaja aquí o allí. Y, por ejemplo, nosotros, pues para ponerte un ejemplo extremo, en proyectos que hacemos de blockchain, trabajamos con gente que está directamente metida en la comunidad de blockchain desde el principio, en blockchain.org, desde que nadie hablaba de blockchain. Gente súper friki que en una consultora no vas a retener. Es imposible que tú retengas a un tío que es el dios de algo si él no quiere, claro. Entonces, te encuentras una serie de personas que dices, es increíble que este hombre esté a disposición, o esta mujer, perdonad que tengo el deje de decir, pero
de todo tipo, te encuentras a gente que dices, joder, es que no voy a encontrarme como cliente en Accenture a esta persona. Es muy difícil. Entonces, eso nos lleva a decir, oye, quiero montar un equipo de gente que sea libre, que sepa, que pueda decidir dónde trabajar, porque pueden hacerlo, porque son unos cracks. Y quiero que además mi empresa le dé tantas ventajas que si mañana tienen que decidir entre 3 proyectos, elijan el mío. Entonces ahí entramos a hacer engagement de esa gente y decir, vale, tú eres freelance y sabemos lo que es ser freelance, pero es que yo te voy a dar una serie de ventajas, tú tienes libertad, mañana puedes decir, oye chicos, hasta luego, pero es que yo te voy a facilitar la vida. ¿Qué quieres? No quieres vender, no quieres argumentar con el cliente, te gusta diseñar o programar o no sé qué, yo te doy proyectos. No te gustan los proyectos que los gestiona la gente mal. Vamos a trabajar en un modelo asíncrono, vas a poder trabajar desde donde quieras, de forma asíncrona, el horario me da igual, tal, y generamos una atmósfera para atraer un talento muy, muy cualificado y que tenga libertad y una relación de tú a tú. Mañana te salga mejor, pues con que me avises. No te digo ni 15 días antes, muchas veces es al día siguiente y bueno, pues eso nos lleva a dinámicas en las que tenemos que tener muchísima gente o sea, diversificar mucho la responsabilidad de los proyectos, trabajar mucho la funcionalidad, encapsularla en microservicios en la parte del backend, en componentes en la parte del frontend, o sea, todo eso al final se transmite en todo el proyecto. Todo el proyecto tiene que estar hiper fragmentado, hiper definido, hiper distribuido, para que puedas soportar este tipo de casuística. Entonces, esto que acabas de mencionar es una pregunta que me enrolla mucho, pero es que es exactamente la clave de todo. Es decir, ese es el problema y el reto, el trabajar con este modelo. Claro, A entonces, todos los niveles. al final hay otro problema más y es, oye, ¿cuál es tu portfolio? ¿Cómo te vendes? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿No? Porque claro, cuando tú no tienes gente en plantilla, tú dices, yo tengo la capacidad de hacer esto, pero normalmente los proyectos se hacen pensando en las personas que tú tienes en tu casa, ¿no? O, hay muchas consultoras que hacen que venden proyectos y luego dicen ya contrataré gente y tienen que salir a contratar 100 perfiles a la calle, ¿no? Para vosotros eso forma parte de la normalidad, ¿no? Pero a la hora de ofrecer servicios, ¿a qué os dedicáis, no? O digamos, ¿cómo también transmiten la confianza a alguien que os va a contratar de que vais a tener la capacidad técnica para hacer un determinado proyecto, ¿no? Entonces, esa parte comercial y que también luego, claro, tú le pones encima de la mesa el proyecto creyendo que es atractivo a profesionales que tienen la capacidad para desarrollarlo, pero te dicen, no, me voy con el otro, que me gusta más. ¿Cómo se gestiona esa parte? Vale, pues aquí hay un punto que lo has mencionado y es clave. Al final es ser honestos. Es decir, ¿qué es una consultora? No, porque yo tengo aquí unos perfiles de la leche que cobran 100 y pico mil euros, que van allí trajeados 14 personas a una reunión y luego ¿quién hace el proyecto? ¿Lo hacen esos? No, esos están yendo a 10 reuniones al día y luego hay equipos detrás que no sabes quiénes son. No estás contratando a la gente que estás viendo ahí. En la mayoría de los casos. Sí, es así, o sea, igual esto hay gente que está ahora diciendo, este tío, tal, es la verdad. O sea, no, al final me puedo buscar un problema, pero es la verdad. Ahí se vende por confianza, ¿no? Es decir, al final dice, no, esta gente sé que tiene la capacidad. Institución. Claro, sé que tienen la capacidad de hacerlo, aunque sea por puro músculo, ¿no? O echando balas de carbón, ¿no? Quemando a gente. Y al final eso, nosotros, los perfiles senior que van a la reunión, son los que lo hacen. Es decir, nosotros y no es por desprestigiar, yo también he sido junior y tal, pero en un modelo de los proyectos que hacemos, que es una consultoría boutique y en un modelo descentralizado, asíncrono, no puedes tener tampoco gente que tenga mucha dependencia. Y de verdad que nos gusta, y de hecho estamos a nivel interno, sí que tenemos gente en cantera, o sea que hemos cogido, de hecho acaba de terminar la Universidad Jesús, ayer presentó el TFG y es mi mano derecha en la empresa, es decir,
Nos gusta tener gente, pero en lo que es el desarrollo de proyectos es todo perfiles senior. Y son los que les ponemos delante del cliente y son los que ejecutan el proyecto. Pero es que además esa gente que estoy yo contratando, muchas veces, ¿sabes con quién me encuentro que está contratándoles? Pues Accenture, Indra, Paradigma. Es decir, las empresas que están contratando a la misma persona que estoy contratando yo a veces, y otras veces lo que hacen es tener, como bien has dicho tú, un ejército detrás del super senior, un ejército de personas que están aprendiendo, que han entrado tal, o de distinto pelaje, de distinto grado, pero que al final muchas veces los proyectos los ejecutan perfiles que no es lo que tú estás pagando. Otra cosa es que haya gente que tiene 2 años de experiencia y den 1000 vueltas a gente que lleva 20 años. O sea, no estoy entrando en desprestigiar, es que esta persona, no. Pero sí es verdad que si yo estoy pagando una cosa y me vendes una cosa, que luego yo esté recibiendo otra, aunque esté supervisada y haya una garantía institucional de que esto es una empresa que lleva, pues eso, con millones de presupuesto y miles de personas, entonces es como una visión más honesta del modelo. Es decir, yo tengo personas que ejecutan lo que tú quieres, lo que ves es la gente que lo va a hacer y además no estoy contratando a nadie raro que me saque de Marte. Es que estamos atacando al mismo grueso de capacidad que hay en la industria, ¿no? De otra forma. Y la pregunta que me habías, o sea, me habías preguntado también por el hecho de si se va, no se va. Nosotros al principio pensábamos en el modelo más radical de empresa líquida, no por un tema de, no, es que no queremos contratar a nadie, sino por un tema de que creíamos que era más escalable. Teníamos como una teoría igual demasiado radical. Llegó un momento en el que a base de aprender entendimos que debía ser un modelo híbrido. Para nosotros la empresa, a mí me encantaría tener 50 personas en plantilla, pero eso significa que tengo 1000 personas en mi capa líquida. ¿Y qué hacen esas 50 personas en plantilla? Es decir, siempre va a haber un porcentaje y la mayor siempre va a ser la capa líquida. Esas personas que están en plantilla y de la forma tradicional, pues son los que al final están más en la ideación, en la gestión de las cuentas, en este tipo de cosas, que al final son las mismas personas que en una consultora ves de frente y tienen la corbatita y el traje, ¿no? Y luego el equipo de ejecución, que tú no lo ves en una consultora, aquí sí lo ves, y ese equipo sí que rota, igual que pasa en una consultora, que tiene una rotación brutal. Yo tengo gente trabajando ahora mismo en la empresa desde hace 2 años. Obviamente tienen otros proyectos, es decir, casi todo el mundo está en otros proyectos y la gente es libre. Entonces, vale, pues mira, tengo 30 horas durante 4 meses y vamos haciendo un caje de bolillos. Pues mira, tenemos un proyecto que hay que hacer hay que hacer un dashboard, conectarlo con Kibana, no sé qué, bla, bla. Se planifica y esa persona lo acomete. Igual dentro de un año esa persona no está en el equipo, pero es que eso pasa en las consultoras. O sea, la persona que ejecuta o bien ha ascendido de rango y ya no está aplicando código, o bien se ha ido a otra consultora, o bien se ha ido a una startup, o bien no sé qué. Hay una rotación brutal. No sé, la media estaba por debajo de los 2 años ahora mismo. Estaba bajando. Entonces, el modelo es muy parecido, con una cosa muy distinta, que a mí es lo que me enamoró, y esto no lo sabemos al principio, no estaba en la teoría inicial, y es el crecimiento orgánico de la empresa. Ahora mismo, cuando una consultora o una empresa contrata a alguien, tiras de un headhunter o tiras de ti mismo y haces entrevistas, ves el LinkedIn, ves el código, te metes en el GitHub, hablas con él, mira, es friki, le gusta no sé qué, tal, lo que sea, hay match y entonces le contratas. Y entonces es cuando realmente ves si encaja hablando con no sé quién, si se pega con el no sé cuál, si en una reunión no es comunicativo. O sea, ya ves lo que realmente pasa, ¿no? Y pasa muchas veces. Y todo, o sea, no puedes en una entrevista ver si una persona realmente va a encajar. Tienes cierta garantía. Sin embargo, y además un headhunter te cobra el 20% del sueldo anual, o no sé cuánto estará ya, de un trabajador y no sé qué, y realmente ha hecho ahí de mamporrero. Y entonces, el modelo que nosotros planteamos es crecimiento orgánico desde los anillos. Una persona entra, hace match en una entrevista, lo mismo que haría un headhunter, joder, como mola, tal, y a partir de ahí empieza a trabajar. Él es libre, él puede decir, esta gente son unos inútiles, pierdo el tiempo con ellos.
me toman el pelo porque me dicen que no sé qué y tal. Es libre, se va. Yo también puedo decir, oye, esta persona, joder, parecía como muy guay, muy comunicativo, pero luego ya no tiene iniciativa, no sé qué. Lógicamente todo eso se puede ir hablando y mejorando y tal. Pero digamos que ese momento de desenamoramiento que puede pasar en las empresas, yo lo he visto y pasa, es libre de forma bidireccional, recíproca, para ambas partes. Si los dos seguimos haciendo match y hemos trabajado en 2 o 3 proyectos, oye, ¿te interesaría entrar? ¿Qué idea tienes? Y de hecho la primera pregunta que hacemos a la gente es ¿en qué punto vital estás? ¿Te gustaría seguir así? ¿Te gustaría seguir en algún momento trabajar, poder ascender? Bueno, ascender no es ascender, poder cambiar a el modelo más tradicional, pero dentro de que seguimos siendo asíncronos y seguimos siendo deslocalizados, etcétera, tal. Entonces, al final es un proceso natural en el que mucha gente se queda. Hay gente que está en el anillo de fuera, en el anillo freelance, y desde hace 2 años tengo a gente trabajando ahí y están encantados, Jordi, Hugo, mucha gente, y dices, bueno, y van creciendo proyectos y a veces dicen, oye, solo tengo 10 horas. Bueno, pues cuando tengan más tiempo avísame. Y vas tirando un poco de encaje de bolillos, pero están ahí contigo, son parte de tu equipo, están en tu Slack, saben que tu funnel de clientes, están en reuniones. Lo que pasa es que son libres y están en otras cosas también. Es como si empiezas con una chica o con un chico y es la época esa en la que igual tienes el cepillo de dientes ahí, pero un fin de semana vas, otro no. Bueno, pues, ¿sabes? Es un poco ese rollo. Pero sabes quién es y sabes que su cepillo de dientes es rosa y que no le gusta tu pasta de dientes, ¿no? Eh, y luego, cuando ya hay match y tal, pues llega el momento ese y hay gente que nos dice que no y seguimos en ese rollo. Y el que nos dice que sí y nosotros necesitamos esos perfiles pasa al siguiente nivel. Y de ahí ya hay gente que dice, oye, yo no solo quiero ser empleado de esto, sino que creo en esto. Pues tenemos un equity muy limpio en la empresa, totalmente reservado para que en el último anillo, cualquiera que entre en el último anillo, tenga un trozo de la empresa. Es parte también de la filosofía. Entonces, tenemos preparado un buen trozo del pastel, que por eso creemos en el crecimiento orgánico, no en vender la mitad de la empresa a un inversor y meter, yo qué sé, no sé cuánto dinero, venga, a contratar gente, sino crecer poco a poco e ir repartiendo cachitos del pastel a la gente que vaya a entrar. Y ese es un poco el modelo, es un poco distinto, pero de verdad que, aunque suena raro desde fuera, funciona igual. O sea, estamos haciendo proyectos bueno, pues que cuando salieron a mercado estábamos compitiendo con las grandes y lo estamos haciendo nosotros y duran 1 año y medio y los hacemos igual que ellos. Sí. No hay riesgos. Oye, y ahora que has nombrado eso de estamos en proyecto, ponos algún ejemplo de alguna cosa loca que una consultora no podría haber hecho si no es con este modelo, porque a lo mejor, pues, meteros, yo qué sé, en el mundo del hardware, sin tener a gente, bueno, yo qué sé, o con algún tipo de tecnología más en boga, ¿no? Has mencionado el blockchain y tal. Cuéntanos alguna cosa loca que crees que solo se puede hacer con este modelo. O sea, yo creo que cualquier cosa la podría, al final es Ya. contratar a gente y tal, ¿no? Pero sí es verdad que la agilidad, o sea, por ejemplo, empresas, bueno, no competencia, consultoras tradicionales, no me gustaría decir competencia porque suena muy, nosotros somos una hormiguita, ¿no? Estamos en nuestro libro y tenemos nuestros clientes, les tratamos muy bien, pero somos una consultora muy pequeña, una boutique, entonces no puedo ni siquiera considerar competencia a ninguna grande, ¿no? Pero al final, nosotros, por ejemplo, sale un proyecto con temas de IoT o salió un proyecto para los accesos a los estadios de fútbol de la liga profesional y había un dispositivo concreto que tiene Android, pero que es un dispositivo concreto que tiene una capa de hardware para conectar con el lector de no sé qué, de los NFTs, o sea, de los NFT, digo, de los RFID. RFID. Y, y al final, claro, quiero una persona especialista en el modelo Honeywell X no sé qué 1416. Y pues es que no, te pones a buscar y lo encuentras. Y a las 48 horas tienes un experto en Android que ha trabajado en Honeywell X, no sé qué, y entonces es un match directo de sí, sí, no te preocupes, sí, ya conozco este problema, porque esto tiene un subdirectorio oculto que bla, 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 no sé qué, y el cliente es como, se quedan un poco, hostia. Ese tipo de cosas yo creo que está al alcance de ellos, porque también pueden hacer a este mercado,
pero no sé hasta qué punto lo explotan así. Nosotros tenemos procesos para rastrear los 100 y pico millones de perfiles IT que hay disponibles ahora mismo en el mercado, en la red, vamos. Sí. Y luego, sobre todo, meter lo que te decía, profesionales. Claro, tú dices, yo me imagino, no lo sé, pero NFTs. Y llega una consultora de turno y dice, pues vamos a montar un equipo de NFTs. Vamos a dar cursos internamente, formaciones, cogemos a este manager de no sé qué, ahora estudiate esto, vete a no sé qué bolo, tal, porque ¿a quién van a contratar de NFTs? A un senior manager de NFTs, ¿a quién se lo quitan? ¿A qué consultora? ¿Van a coger al friki que está en la convención de California de blockchain desde el año 2015? Les va a decir hasta luego. Entonces, entiendo que la forma de hacerlo es esto, ¿no? Vamos a investigar, vamos a ver la pomada, vamos a montar un evento nosotros de NFTs para posicionarnos como expertos, bla, bla, bla. Nosotros hablamos con el friki de California. Y igual cobra 150 euros la hora, pero es nuestro asesor para proyectos de tal. Entonces, llegamos a un talento y lo integramos directamente en la columna vertebral del proyecto. En el tema de arte igual, pues gente que ha hecho logos a Pepsi y a Coca-Cola en Estados Unidos han trabajado con nosotros. Cuando alguien ha dicho, oye, yo quiero, pues es que te voy a buscar a un pibe que es español, curiosamente, pero que es, o sea, ese hombre no va a trabajar en una consultora ni ninguna empresa. O sea, es un señor que cobra, no señor que cobra, o sea, no lo voy a decir tampoco porque eso, pero no tiene ningún problema y puede trabajar en cualquier lado del mundo, elegir los proyectos, dice que no a muchísimas cosas y es un talento inalcanzable si no entras desde un proyecto que mole. Ese señor, aunque esté en el mercado, Accenture no me puede contratar, por ejemplo, porque directamente él no quiere. Sí, él está pues en otro tipo de... Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es a nivel personas y a nivel agilidad a la hora de encontrar capacidades, creo que es diferencial. Y por eso lo que os decía de la innovación, la baza de nuestra consultora, y por eso es una, aparte de lo que nos gusta, donde realmente podemos impactar de una forma que es más difícil, no digo imposible, que impacten tan rápido en las empresas tradicionales de consultoría es justo en la innovación. Por este tipo de cosas y porque nuestro ADN es tal cual. O sea, yo de hecho, cuando monté esto, ya nos han intentado como, bueno, nos han hecho ofertas de, oye, ¿por qué nos añadís a esta empresa o la otra? Nos gusta mantener, o sea, a nivel personal, yo quiero jubilarme innovando. O sea, quiero estar en un cuarto, aunque me haya tenido que dejar la piel en montar y nos la estamos dejando, pero para mí me gustaría que cuando ya todo esté rodando, poder decir, oye, yo quiero eso, cacharrear con todo el tipo de chismes y seguir aportando ahí. Muy bien. Pues yo ya aquí la verdad que sí que nos hemos empapado mucho de esto de las organizaciones líquidas, de vuestro modelo, pero tenemos que avanzar, así que vamos a la sección de cómo otros pueden llegar hasta aquí con algunas recomendaciones. Y en este caso, Fran, no sé si estás a la Euskal Encounter, queremos escuchar el ruido de fondo. Conectamos otra vez con la Euskal Encounter aquí por aquí. Sí, efectivamente, por aquí sigo. No, bueno, pues si pasamos ahora a la siguiente sección, en lo que, pues, como dices tú, otros pueden llegar hasta aquí. Y te quería preguntar, John, para un informático que se quiera acercar a tu mundo, ¿qué camino recomendarías? A ver cómo... Claro, es que no sé. Digamos que O sea, yo esté en creo ese que... anillo externo, ¿no? Es decir, alguien que quiera entrar o que quiera trabajar como freelance, ¿no? E integrarse a una organización de este tipo, ¿no? Vale, sí, porque además no somos... En Estados Unidos hay ya muchas organizaciones y en Asia que trabajan así. Y muchas veces nos encontramos no copias, sino con espejos nuestros, ¿no? Y es como, no te preocupes. O sea, es muy curioso. Aquí de momento hay pocas, pero... pues sobre todo eso, el ADN, llamarlo ADN es feo, porque no es ADN, o sea, no es algo que naces con ello, sino ponerte el sombrero de si te metes como freelance y te metes en este mundo, tienes una serie de ventajas, la libertad de movimiento, la sincronía, la selección de tomar tus propias decisiones, etcétera. Y luego está el lado malo, que es
conseguir clientes, llegar a fin de mes y tener digamos, como plana, ¿no? Los ingresos que normalmente sean los mismos siempre. Entonces, hay que saber vender, hay que saber elegir a los clientes. O sea, no solo hay que saber programar, hay que ser un poco hombre orquesta. Y ese ADN al final es el que acaba enganchando a este tipo de... En el momento que estés en ese mundillo y ya tengas cierto bagaje, es lo que además acaba enganchando en empresas como la nuestra. O sea, cuando vemos gente que es así, es como, joder, es que es justo, o sea, tiene que ser parte de nosotros porque está alineado con todo nuestro mindset. Pero yo creo que cualquier perfil, ya sea informático, ya sea diseñador, etcétera, que se meta como freelance, tiene que entender que aunque haya mucho trabajo disponible y ahora mismo se gana mucho dinero, hay que tener hay que trabajar una serie de skills que no siempre son agrado de todo el mundo, ¿no? Y es todo este tema del client facing directo, tú solo. Si hay un problema te lo comes tú, no esto de tener al jefe o al compañero o al subordinado al que le sueltas. Entonces, es un mundo que al principio puede ser un poco árido, pero que luego es muy gratificante. Oye, y plataformas como TopTal, por ejemplo, ¿no? Donde ya, digamos, te hacen un sesgo, ¿no? Y por la que puede ser casi no solo un sello de calidad, sino una fuente de trabajo. ¿Tú consideras que eso puede ser una vía a intentar entrar en ese tipo de plataforma? Sí, hombre, claro, cualquier freelance que se precie, yo en su momento lo hice, no es que entres en una, es que te creas el perfil en todas, ¿no? Porque al final son canales de adquisición de clientes, pero para mí como contractor o como, que además es que estamos, de hecho, en plataformas como Malt somos heavy users, o sea, tenemos contacto directo con ellos porque, no sé, llevamos no sé cuántos proyectos, o sea, locuras. Entonces, al final, ¿qué buscamos? Pues sobre todo tiramos mucho parece una tontería, pero cada vez tiramos más de LinkedIn, porque hay mucha gente que se pone freelance, tal, no sé qué, y al final es como donde realmente está el contexto completo, la foto completa, porque un perfil de una plataforma pues lo vas a poder, digamos que es como más ad hoc del momento y lo otro es como más, ¿no? Pero luego hay plataformas como Mal, es que tampoco quiero hacer publicidad de unas u otras, pero en concreto en España Mal funciona muy bien porque es casi todo perfiles europeos, contactos españoles. Sin embargo, si te vas a plataformas como Upwork o TopTal, son más internacionales y eso a veces está bien, pero también hay un mercado internacional que hace que haya una disparidad de precios muy loca y sea más difícil hacer match con algunos clientes. También hay que decir que dentro del mundo freelance la gente puede pensar, nosotros, por ejemplo, ahora casi toda nuestra plantilla son españoles por un tema sobre todo de clientes, por temas legales, ¿no? De data y tal, de no sacar ciertas cosas Pero sí que tenemos gente en la India, en Sudamérica, en Norteamérica, en el resto de Europa, etcétera. Y hay gente que de forma despectiva o no sé si es por ignorancia. No, claro, es que contratas un pakistaní y tal. Hay pakistaníes que cobran más que gente que está aquí y que nos dan 2.000 millones de vueltas. 2.000 o 3.000. Hay gente auténticos de verdad. O sea, entonces lo tenía que decir porque hay que quitarse un poco esa... El mercado se está estabilizando, es global y ya eso de contratar a una persona por 10 euros, además de que me parece inmoral, contratar a una persona por 10 euros porque está en la India, eso no existe. Lo digo también para lanzar este mensaje y si lo hay, a los contratadores, y si lo hay, yo no entraría en ese juego. Sale mal y además es inmoral. Sí, hombre, si ese modelo también lo copiaran otras industrias, nos iría todo mejor. Sí. Nos saldría todo más caro, igual que ahora, pero nos iría mejor. Oye, No, pero se está estabilizando, ¿eh? Sí, Hay sí. gente... No, evidentemente la gente no es tonta, ¿no? Es decir, si con que haya uno que ofrezca una igualdad de precios a nivel internacional, sin mirar la nacionalidad, ya se rompe el mercado, es así de fácil, ¿no? Exactamente. Nosotros, y esto pues, claro, lo dices y no lo haces. Lo podría demostrar, pero yo muchas veces le he dicho, oye, o sea, me te dicen 20 y es como
30, ¿sabes? O sea, le das tú más, en plan, es que me estás sacando el trabajo que me saca una... ¿Por qué te voy a pagar menos? Porque estás en otro lado. Es lo mismo. O sea, este perfil es esto y ya está. Pues sí. Debería ser así. Oye, y ya yendo a algo más personal, ¿no? De tu yo Sí. actual, ¿qué porcentaje se lo debes a tus estudios de videojuegos y cuáles a las actividades, a todo eso que has podido ir haciendo alrededor o en tu tiempo libre? Yo creo que mucho a videojuegos, sobre todo a Bucaners. Es una tontería, pero ese proyecto que hice fue como la primera vez que hice algo demasiado grande para mí, que se me quedaba grande y que dije a por ello. Y que la gente decía, este chaval se le ha ido la cabeza. Y hasta yo me lo decía mucho. O sea, como algo que dije, esto no voy a tener miedo a hacerlo, aunque sepa que es una locura. Y eso luego es algo que he utilizado para saber, para intentar arriesgarme en proyectos y de momento me ha salido bien. Por ejemplo, The Cliff, ¿no? ¿Por qué no te vas a lo que ya existe y te metes en esta paja mental en medio de la pandemia, tal? Ese mindset se lo debo a mi época de... Eso me nació ahí. Entonces, yo guardo mucho cariño ahí. Y luego todo el tema ya de más ejecutivo, gestión de cliente o comercial, todas esas cosas que he ido adquiriendo con los años, se la debo obviamente a la otra parte. Uh-huh. Y a Santi también, que es un gran vendedor y un gran consultor y aprendo mucho de él. Muy bien. Fran, Bueno, yo cogemos el creo que DeLorean. exactamente, cogemos el DeLorean y te preguntamos si pudieses volver a tu yo de hace, pues yo qué sé, un 10 años, porque tampoco eres tan mayor. No, ¿Qué le dirías? pero mal. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Pues sobre todo hubiera intentado evitar el problema este que tuve, ¿no? El colapso aquel que tuve. Mantén el equilibrio. Jonathan, intenta tener un equilibrio entre tu vida. La vida es una cosa y aunque lo profesional sea parte de tu vida y sea una pasión y pueda ser un modo de vida, el equilibrio te hará llegar más lejos en lo profesional. No por estar solo en lo profesional, de hecho te vas a dar una hostia como un piano porque al final petas. Entonces, ese equilibrio para mí es el ejemplo, o sea, es claramente lo que me hubiera dicho. Sí, además que eso también se nota en las relaciones personales y a la hora de... Cuando estás Sí. las relaciones comerciales tienen mucho de personal también, ¿no? Y también con el resto de compañeros, si tú no estás bien, eso se nota, ¿no? Y el esconderlo Total. lo puedes hacer durante un rato. En fin. Bueno, pues vamos a la sección más personal ¿no? De organización, de organización de tu vida. En fin, bueno, Fran, dale. Efectivamente. Entonces, pues, oye, ya que estamos, ¿cómo organizas tu tiempo? Pues me habéis pillado en un año muy malo porque este año mi tiempo ha sido, fíjate que estoy con el discurso, el equilibrio, este año me lo he pasado un poco pero intento ser muy intenso trabajando durante la semana de cara a soy muy maniático, entonces intento dejar atados todos los cabos en mi cabeza para disfrutar el fin de semana. Y entre semana lo único que hago a nivel de organizar tiempo, lo único que hago fuera del trabajo así que me libera mucho, me levanto mucho antes de cuando empiezo a trabajar, desayuno viendo la tele, hago deporte, le echo 1 hora y media de deporte nada más levantarme y luego ya duchado me pongo a trabajar. Entonces entro a trabajar con 2 horas ya de rodaje, con un trabajo además físico de por medio y tal, y eso la verdad es que me ha cambiado la vida, porque antes lo hacía al terminar de trabajar y a veces terminaba a las 10 de la noche de hacer deporte o no hacía deporte y eso me ha cambiado la vida y lo recomiendo. Madrugar es horrible para mí, pero me ha cambiado la vida totalmente. ¿Y qué deporte? Bueno, me he montado como un pequeño gimnasio en casa y pues hago pesas. O sea, lo que me gusta es liberar un poco, pero no hago pesas por estética, sino por perfeccionar técnica y levantar cada vez más peso, ¿no? Y entonces tengo como un reto y lo voy cumpliendo y bueno, pues intento perfeccionar la técnica, tal. Y luego deportes sí me gusta mucho bucear, es mi pasión bucear, pero claro, en Madrid pues no lo puedo hacer todos los días. Te pilla un poquito lejos. El Sí. Manzanares da Sí. para poco. Sí, bueno. Oye, ¿y tienes algún sistema de productividad?
Pues sí, he pasado por muchos, como todo el mundo yo creo, ¿no? Desde el Trello el Pomodoro, todo esto que al final lo coges, lo usas, oh, qué guay, no sé qué, y llega un día que lo dejas de usar, por lo menos en mi caso. Y ahora el sistema productivo que tengo es que como sé que soy un enfermo de atar cabos, de pequeñas cosas que en el día tengo que terminar y tal, me he ido al modelo analógico por no tener pantallas, me he comprado una Moleskine. Bueno, es la tercera ya que gasto y apunto todo, tengo aquí mi listado de tareas, pero me gusta que sea algo analógico porque me lo llevo a todo, o sea, digamos que no estoy solo en la pantalla, no es cambiar a una aplicación en el ordenador, sino que tengo la libreta siempre delante con el boli. Entonces eso me ha ayudado a realmente prestarle más atención porque es algo que está fuera del resto de ruido, ¿no? Y uso la Moleskine y luego lo que sí hago es, en mi caso, la productividad está muy ligada a comunicarse, a correos, me llegan unos 200 correos al día, lo tengo todo, mi bandeja de entrada tiene siempre 0 correos porque todo lo que leo y contesto lo archivo en carpetas, soy súper minucioso con eso. Y eso es una tontería, pero claro, yo cada vez que quiero ver qué tengo pendiente, voy a la bandeja de entrada y cada correo es un to-do. Y eso pues me ayuda a organizarme. El GTD, Es ¿no? muy básico. El Sí, Getting Things Done un poco simplificado. En muy fin. básico, sí. He vuelto a lo básico. Oye, pues nosotros aquí siempre preguntamos lo mismo acerca de, bueno, nuestra visión del éxito, ¿no? Creemos que la gente que traemos aquí es porque les ha ido las cosas bien, pero eso lo intentamos desmitificar. Decimos que siempre viene por ser capaz de encadenar una sucesión más o menos consecutiva de días buenos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuándo dices hoy ha sido un día bueno? Actualmente, o sea, hoy día, Sí. pues sobre todo cuando todos los clientes, es que es muy obvio, pero para mí el éxito básicamente va a ser lo que dices, ¿no? El que cada día, o sea, el empujar día a día algo y que la tendencia sea hacia arriba, no va a ser un pelotazo de un día. Entonces, cuando un día lo cierro y no tengo ninguna preocupación, sobre todo de cara a clientes o a algún proyecto, para mí eso es un éxito. Más éxito que vender un proyecto. Vender un proyecto al final, pues oye, si te va bien, los vas a vender. Para mí el éxito está en ejecutar bien y en el feedback bueno. Y la venta, ¿no? Hay gente que no, hemos vendido un proyecto de no sé qué, lo puedes celebrar, obviamente, pero el éxito real está en que cuando luego eso lo aterrices en el día a día, no se pierda la magia y lo ejecutes bien. Entonces, eso es un éxito y no todos los días ocurre. Todos los días siempre hay el típico marrón que se queda colgando, la típica cosa que resolver mañana. Es decir, irte a casa con la cabeza tranquila, ¿no? De cierta forma. Sí, el éxito es que todo el mundo descanse a partir de las 7 bien en casa o quien tenga el horario que tenga, pues tal. Bien. Bueno, ahora la parte aún más personal todavía de tu tiempo libre. Ahí Bueno. está. ¿Qué dedicas en tu tiempo libre? Porque ya nos has contado así un poquito y tal, pero bueno, cuenta más en extenso. Pues videojuegos, juego mucho videojuegos, además con Santi, con mi socio, también bastante en online. También me gusta mucho leer, me gusta mucho también caminar y luego viajar y el buceo, pero bueno, eso es algo que es más esporádico. Antes era muy constante, ahora menos. Cosas simples. Me gusta también mucho la gastronomía, pero cosas bastante simples. Estar con los amigos, lo que hace cualquiera. O sea, no voy a decir que me voy a meditar a la montaña de Nepal, de no sé qué, que también lo hice en su momento, pero que no voy a contar nada loco, pues cosas muy normales. Bien, oye, y si pudieras recomendarnos alguno, ya que has dicho que te gusta leer, los videojuegos, algo con lo que te haya enganchado, que te haya gustado y que te guste recomendar. Pues a nivel de libros, me gustan mucho los libros de filosofía, pero ahora estoy muy metido también con libros de novela histórica y esto es que lo voy a recomendar y la gente va a decir, pues vale, es que o sea, es como muy típico, ¿no? Los libros de Santiago Posteguillo me parecen una pasada. Estoy leyéndome la trilogía ahora de Trajano, me parece una pasada. A nivel de videojuegos, claro, es que depende de gustos, pero por ejemplo el Final Fantasy VII Remake es nostalgia pura y he soltado hasta lagrimillas, pero
Qué nostalgia pura, ¿eh? De jugar en la Play 1 en mi casa a jugarlo ahora, las canciones, tal. Bueno, La nostalgia es un negocio actualmente. total, es un negocio total. Ujú. Y luego juegos online, el último que jugamos fue el New World, este que sacó Amazon, pero se volvió un poco... No nos terminó de encajar y ahora estamos buscando a ver en qué MMO nos podemos meter que nos guste. Estamos ahí, si alguien tiene una recomendación, por favor. Estupendo. Oye, pues... bueno, ¿en qué sitio... ¿Cuál es el sitio de buceo que más te ha molado? Pues en su momento gustaba mucho Tailandia, pero se ha ido bajando un poco el tema del coral, está fastidiado en Koh Tao, que es la isla esta de Tailandia, Isla Tortuga. Y ahora me gustaría, porque además tenemos clientes en México y nos están diciendo de ir y tal, y me gustaría ir a Cozumel, que además tengo muchos amigos que han ido. Pero así, a día de hoy, el sitio que más me ha impresionado fue hace años, porque ahora no, Japanese Garden, que es una playa de Koh Tao, de la isla de Koh Tao. Me parece una maravilla. Ahora ya no está así, por desgracia. O sea que mi recomendación está un poco deprecada. Como se dice en tecnología, está deprecada. Bueno, pues nada, John. Aquí ya tenemos que terminar la charla, que es donde termina nuestro camino. Muchas gracias por habernos contado con tanto detalle cómo funciona The Cliff y las organizaciones líquidas en general. Muchas gracias. Y bueno. Y gracias por soportar la chapa, porque sé que a veces me enrollo. Me emociono y me enrollo y... No, hombre, has contado muchos detalles. Si alguien se ha ido, pues nada, no estará escuchando esto. Claro. Vamos, no has dejado títere con cabeza, de todas formas, en las consultoras. Sí. Claro, aquí tiene... Eso lo cortáis, ¿no? No, eso no lo corto porque nunca ha sido santo de mi devoción las consultoras. Aquí ya en el programa, quien haya escuchado unos cuantos episodios ya sabe de qué va la película, ¿no? En fin. Y bueno, Fran, ¿cómo pueden encontrar? Efectivamente, pues amigo oyente, si tienes que comentar cualquier cosa, pues me puedes mandar un correo a hola@tecnologería.com o suscribirte en nuestros canales en iVoox, iTunes o cualquier aplicación que quieras de escucha de podcast. O encontrar en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un enlace a nuestro canal de Telegram con la gente de la comunidad, ahí oyentes o podcasters, ahí o los programadores, lo que tú quieras. Ahí hay un variadito muy bueno. Y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook como Tecnologería. Vernos en YouTube, en fin, hay unas cuantas cosas. En Spotify, que siempre se te olvida, ¿no? Y en Amazon Music, donde quieras estamos. Eso, por eso. Bueno, pues nada, seguimos nuestro viaje ya cerca del final de la temporada, así que bueno, esperemos seguir encontrando historias apasionantes y que todos aprendamos un poquito más al final de cada programa. Pues nada, hasta la próxima. Adiós. Gracias.